Javier, hay una frase muy conocida que dice que no hay mejor ciego que aquel que no quiere ver. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, emitió unas declaraciones ayer, evidentemente a la defensiva, indicando que en el caso de Brecht, el Ministerio Público de la República Dominicana y el de Brasil han sustentado su relación en la Convención de Mérida, que les permite a ambas naciones intercambiar información relevante sobre estos casos judiciales. A diferencia de otros países que están dándole seguimiento al caso de Brecht y que tienen acuerdos directos en términos jurídicos y de intercambio para temas judiciales con el Ministerio Público, con las autoridades brasileñas, República Dominicana ha tenido que valerse de una sombrilla mucho más grande, que es una convención internacional. Esto no le ha impedido a República Dominicana tener acceso a la información. El problema es qué es lo que pedimos. Declaraciones recientes de autoridades brasileñas nos hemos dado cuenta y reportajes recientes, entre ellos, hay que decirlo, los reportajes últimos de la periodista Alicia Ortega para El Informe y para el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, demuestran que en los documentos el Ministerio Público de la República Dominicana le pidió a Brasil, mándenme todo lo que tienen. Y mándenme todo lo que tienen significa que en Brasil se van a poner a identificar lo que a nosotros nos interesa. No. Y lo veíamos en un reportaje publicado esta semana, como incluso personas fiscales que estaban a la cabeza del caso de Brecht y sobre todo lo que tiene que ver con el vínculo de los recursos, daban cátedra, incluso uno se sentía un poco avergonzado viendo esto, porque parecía investigación 101 de cualquier periodista, imagínate de un fiscal, de los pasos que usted tiene que dar. ¿Y qué decían? No, usted tiene que pedir directamente qué es lo que usted tiene, lo que usted quiere, porque hay miles y miles de documentos. Resulta que a través de ese último reportaje se demuestra que las autoridades dominicanas, si hubieran querido, los acuerdos de Brasil permiten que todos los delatores ofrezcan declaraciones adicionales que permitan resolver los casos, no solamente en Brasil, sino en República Dominicana. Eso forma parte de su acuerdo. De entrada, hay diferentes formas para interrogarles, diferentes formas, puede ser, o enviando las preguntas específicas, o trasladándose un representante del Ministerio Público del país interesado, solicitando a través de las vías correspondientes una presentación física en territorio brasileño y accediendo acompañado de autoridades brasileñas para hacer ese interrogatorio de manera directa. ¿Qué decían los fiscales brasileños este lunes en ese reportaje al que hago referencia? Nosotros hicimos preguntas que estaban relacionadas con lo que a nosotros nos interesa. Pero resulta que en República Dominicana la principal evidencia y fuente de valor son los interrogatorios que hizo Brasil a los vinculados en el caso de Brecht. Las preguntas que hizo Brasil porque están relacionadas con sus propios intereses, no con los intereses dominicanos. Y es lo que se le ha cuestionado al procurador desde el primer día. Así como el tipo de preguntas. El Ministerio Público ha permitido el acceso incluso a los documentos de solicitud de información. ¿Qué dicen? Lo que acabo de mencionar, mándenme todo. ¿Cuál es la diferencia entre el Ministerio Público Dominicano y el peruano? Bueno, que el jefe de la investigación del caso peruano dice no. Las delaciones premiadas obtenidas en Brasil, más la información que estaba vinculada con nuestro país, fue el punto de arranque para la investigación nuestra. Y a partir de ahí, cada vez que mencionaban la palabra buena práctica, a mí como que me hervía la sangre. La buena práctica de un fiscal indicaría que usted utiliza eso como insumo para partir de ahí para hacer su propio hilo de investigación y buscar el dinero. ¿Cómo llegaron en Brasil a una lista de codinomes extraordinariamente larga e identificada? Bajo presión de los involucrados, bajo acuerdos, identificando a la persona que aparecía con ese codinome en un lugar específico, viendo si a través de transacciones bancarias o un pago de, qué sé yo, de un restaurante, de un hotel o lo que sea, si podían identificar qué persona vinculada con el caso de Brecht estuvo alojada en ese sitio. O sea, en términos generales, hacer una investigación.
No depender de que lo que me dijo fulano es lo correcto y eso es lo que forma parte de mi expediente. Entonces, cuando uno escucha al procurador decir que quienes atacan la investigación de la República Dominicana simplemente no quieren que el caso se resuelva, él sabe que eso no es cierto. Lo que se cuestiona en nuestro país es que las autoridades dominicanas no hayan mostrado un interés en hacer diligencias propias para llegar al fondo del asunto, porque uno sabe que una vez se destape ese nido, la cantidad de cucarachas que puede salir de ahí es extraordinaria. Y no necesariamente se quiere que se vea cuáles son esas cucarachas. Por eso es que hemos insistido en la necesidad de que en la República Dominicana se haga realmente una investigación. Sabemos que el Ministerio Público de nuestro país se siente bastante conforme con ese proceso de investigación que ha llevado a cabo y con el hecho de que haya sometido a la justicia a 6 personas vinculadas por el caso de Odebrecht y que en la justicia dominicana, que el Poder Judicial haya determinado enviar a juicio de fondo a estas 6 personas. Eso está bien, lo que pasa es que hemos dicho que con esa investigación y con el expediente presentado por el Ministerio Público no se conoce realmente ni se somete a los responsables de la magnitud del caso de corrupción de Odebrecht en la República Dominicana. Siempre cuestionamos el hecho de que el Ministerio Público se haya sentido conforme con las declaraciones dadas, primero por Odebrecht y la información de que se había pagado 92 millones de dólares por concepto de soborno en nuestro país, cuando lo primero que hicieron otros ministerios públicos en la región fue investigar si efectivamente ese había sido el monto o si Odebrecht había pagado mucho más dinero, como aconteció en varios de los países, incluyendo Perú. Se determinó que esa cifra que inicialmente había dado Odebrecht como pago de soborno se quedaba muy corta con relación a la cifra que fueron investigando y que determinaron que realmente había pagado hasta el momento, porque puede ser que el pago de soborno en muchos de esos países, como en el caso de la República Dominicana, sea mucho más que lo que se ha determinado hasta este momento. Luego está el tema no solo del monto pagado, sino de los responsables, los involucrados en este caso de Odebrecht. Se resulta muy difícil aceptar que una corrupción o una práctica de corrupción que operó en la República Dominicana por más de 10 años, que implicó la construcción, el pago de soborno y el pago de sobrevaluaciones en más de 18 obras construidas en nuestro país, que apenas 6 personas sean las que hayan estado involucrados en un caso de corrupción de esa magnitud. Entonces, por eso es importante lo que señala Amelia en el sentido de que el Ministerio Público en la República Dominicana lo que debió hacer fue efectivamente procurar de las autoridades brasileñas las informaciones que para el caso específico de la República Dominicana son de interés. Mucho se ha hablado del cliché aquel de que las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias. Y en la práctica no es así, llegan hasta las consecuencias que determinados grupos y actores, en el caso de la República Dominicana, entienden y creen y aceptan a que el caso y la investigación de Odebrecht pueda llegar. Y bueno, en el caso específico de nuestro país, nosotros tenemos más información procedente o de organismos o de justicias a nivel internacional y de periodistas a nivel nacional e internacional que las informaciones que se obtienen desde el propio Ministerio Público. Esa investigación que hizo el Consorcio Nacional de Periodismo de Investigación te demuestran que si hay voluntad
de investigar mínimamente. Es mucha la información que se puede tener, porque este consorcio internacional de periodistas pudo identificar lo que no había identificado el Ministerio Público. Por ejemplo, de que hay pagos ocultos relacionados con la obra de Punta Catalina, o de que hay pagos ocultos más allá del monto que había determinado el Ministerio Público que se había pagado, de que hay nombres en códigos que no usó el Ministerio Público, no le dio importancia en su investigación, pero se demuestra con la investigación del consorcio del periodista que esta información es válida, es valiosa, y no solo lo demuestra el consorcio de investigadores, de periodistas, el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación, sino que en otros países, por ejemplo en Brasil, fue fundamental determinar a quiénes correspondía cada uno de los nombres en clave que aparecían como pago por parte de empresas offshore de Odebrecht, porque eso permitió pues identificar a esos responsables y seguir hablando del hilo, ver la ruta del dinero, ver quiénes efectivamente habían recibido soborno o no. Es decir, ese es un tema importante que solo se puede investigar y conocer si de parte de las autoridades dominicanas hay una investigación que lleve a coordinar con el Ministerio Público de Brasil, a cuestionar o a interrogar, aparte de los imputados en Brasil, que el Ministerio Público también de la República Dominicana se negó a interrogarlo. Hay una visión muy clara, distinta a la del resto de las otras naciones. Miren lo que está pasando en Perú. En Perú, el presidente Vizcarra decidió no solamente no pagarle más dinero a Odebrecht, le está cobrando. Le está cobrando por daños civiles y daños al Estado, y daños a la ciudadanía. Le está cobrando dinero. Y Odebrecht tuvo que vender una obra que representaba, y de ese dinero de la venta les retuvo 319 millones de dólares. Mientras República Dominicana hace un acuerdo a largo plazo, Odebrecht le está pagando dinero rápido, de contado, a Perú. Y dice el gobierno peruano, no, eso no puede afectar los acuerdos que hicimos con la empresa. O sea, hay una decisión de Estado de reclamar el derecho de los ciudadanos ante una empresa que admite que ha sido corrupta. En República Dominicana nos estamos hincando frente a Odebrecht, gracias a que nuestras autoridades no solamente hacen un acuerdo a largo plazo, que quieren que uno aplauda, un acuerdo a 8 años, sino que Odebrecht tiene demandado al Estado Dominicano por la planta de Punta Catalina y pretende cobrar más, y en adición a eso, tú tienes personas vinculadas con Odebrecht, que han aparecido en las transferencias que hacía esta empresa a través del Departamento de Operaciones Estructuradas, que pretenden convertir esto en un conflicto de, ¿cómo se dice? Un conflicto ético. Funcionarios del Estado, que hoy en día no son funcionarios del Estado. Una persona nombrada directamente por el presidente para un cargo, aunque fuera en la banca privada del Estado, en la banca del gobierno, no tiene conflicto siendo supervisor o superintendente encargado de los asuntos gubernamentales y a la vez siendo asesor de la empresa que hace negocio con el gobierno. Un conflicto ético, en serio. Y así se van a defender todos. Y el Ministerio Público aparentemente pretende convertir esto en entrevistas de gente que vaya a la oficina del procurador y se vaya por ahí mismo. Y nadie tiene temor. Y no tienen temor, y es tan evidente que tenemos hoy en día un precandidato del Partido de la Liberación Dominicana que a su vez, siendo funcionario público, participó en las adendas últimas de obras que están dentro del expediente del caso Odebrecht. Tranquilo, rotulando vehículos, que de eso vamos a hablar cuando vengamos de la pausa. Tranquilo, candidato, sin temor. Y lo hemos dicho, lo que aquí pasa ocurre porque hay impunidad y hay un deseo de no mirar para ciertos lados donde se afectan los intereses directos de las personas que se protegen. Entonces, mientras la ciudadanía siga pasiva, lo hemos dicho, mientras la ciudadanía le parezca que, es que así es como funciona, y no hagan lo que ocurrió en Perú,
que en Perú destituyeron a los 2 fiscales que estaban investigando a profundidad el caso y la gente se plantó. La gente salió a la calle a pedir su restitución y hoy en día continúan siendo los investigadores. ¿Por qué? Porque han dado la cara y ya en Perú hay consecuencias. En República Dominicana pasarán años sin que veamos eso, sin que veamos las sobrevaluaciones y sin que los involucrados sientan que realmente puede caer sobre ellos el peso de la ley, porque se sienten tranquilos, porque aquí se pide información general y no ha habido una voluntad real de lograr pruebas específicas relacionadas con el caso dominicano. Es lo que hace este expediente débil y aquí no se puede irritar nadie por eso. Ese expediente, lo que tú ves, tú dices, ojalá y se logren condenas de los que realmente están vinculados. Pero hay muchas preguntas sueltas que usted no tiene que ser abogado penalista como para darse cuenta que esas respuestas no están, no existen. En el caso de otros países a nivel de la región, por ejemplo, ayer se conoció en Colombia la información de que el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación preliminar contra el expresidente Juan Manuel Santos, precisamente, fue presidente Juan Manuel Santos del 2010, 2018, esta investigación que abrió el Consejo Nacional Electoral busca establecer si la campaña del expresidente Santos en Colombia para la reelección presidencial del año 2014 fue financiada por la multinacional brasileña Odebrecht. Es decir, que aquí hay otro componente que en la República Dominicana tampoco se ha tomado en cuenta, que es el componente de financiamiento de la política. Una de la estrategia fundamental de esta empresa brasileña era la de financiar a candidatos políticos de los distintos partidos, en Perú, en el resto de los países de América Latina, en algunos países de África, o varios países de América Latina, por no decir todos o el resto, y fundamentalmente en Brasil, donde también se incurrió en esta práctica, financiar campañas políticas con el propósito de comprometer a quienes llegaran al poder para garantizarse contratos de grandes obras públicas que llevaban a cabo los estados. Y en muchas de estas legislaciones es importante el tema del financiamiento político y evitar que empresas internacionales financien la campaña política de forma tal que después esto no se convierta en una forma de presionar a los estados para que le pasen prácticamente de manera directa las obras más importantes de este país. Es decir, el tema de Odebrecht tiene distintas aristas. Tiene el tema de soborno por un lado, que es lo que mínimamente se ha investigado, pero de forma muy limitada, insisto. Está el tema de las sobrevaluaciones, que ha estado también descartado del proceso de investigación y se ha pasado a una Cámara de Cuentas que tiene años haciendo auditorías a las 18 obras del Estado y no termina de hacer esta auditoría. Y bueno, está este tema del financiamiento político que ni siquiera se toca ni se debate a nivel de opinión pública y es un tema esencial. Y con Odebrecht lo que se busca es que en la República Dominicana, se condene a quienes han sido responsables de este escándalo de corrupción, pero además se pueda establecer un ejemplo, porque la única forma de prevenir posteriores prácticas de corrupción, de escandalosas prácticas de corrupción, es sancionando a los que han estado involucrados directamente en hechos de corrupción. Y si tenemos una justicia que sigue practicando un accionar que permite la impunidad, pues muy difícilmente en el país vamos a avanzar en esta lucha que tenemos pendiente. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos tenemos otras informaciones de interés para todos ustedes. Ya volvemos.